Considero que la forma de mis proyectos está concluida cuando la función lograda en ellos es perfecta. Frase de uno de los arquitectos más reconocidos de la arquitectura moderna en el Perú, con proyectos como la Casa Nicander o la Casa Goodman. Estamos hablando de Alfredo Bertel Montori, arquitecto peruano nacido en Lima el 9 de marzo de 1928. Estudió la carrera de arquitectura en la Escuela de Ingenieros, actualmente la UNI, logrando titularse en 1951. Bertel desde 1948 ya hacía prácticas en las oficinas del arquitecto Raúl Morey. Más tarde también lo haría en las oficinas de los arquitectos asociados Santiago Agurto, Javier Cayo y Eduardo Neira. Trabajando también en la década del 50 bajo la tutela del arquitecto Ricardo Malachowski, como arquitecto proyectista en el Seguro Social. Es en esta etapa de su vida cuando se interesa en el diseño hospitalario, donde adquiere conocimientos que ejecutará 3 décadas más tarde en 2 de sus proyectos: el Hospital General María Auxiliadora y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. La obra del arquitecto Bertel se encuentra sumergida en pleno apogeo del movimiento moderno en el Perú. Es en ese entonces donde la mayoría de arquitectos lo que hacía era adherir influencias de variados arquitectos extranjeros en sus obras. A consecuencia de esto, no había una obra arquitectónica nacional definida. Teniendo este contexto, los primeros proyectos de Bertel fueron viviendas unifamiliares, entre ellas una casa de playa para sus padres en Naplo y su casa de campo en Ñaña. En este periodo, su obra se caracterizó por ser más funcional, mediante una composición moderna. Años más tarde, este definiría ya su manera de proyectar y se vería en la Casa Cockburn. En algunos de los aportes esenciales en las viviendas que proyectó, es notoria la influencia de Frank Lloyd Wright, por ejemplo, en la Casa Nicander, construida en 1957, donde se puede identificar a primera vista el uso de aleros y jardineras, mediante los cuales maneja la volumetría y la horizontalidad, cuyas características le permitieron poder llevar un orden en la volumetría de sus viviendas. Pero su gran aporte, sin duda, se encuentra en la distribución espacial y en otra característica que se le atribuye a su obra: los finos detalles logrados prácticamente en la totalidad de sus proyectos, que fueron construidos por él mismo, permitiéndole lograr un acabado muy fino para sus proyectos. En la década de los 50 desarrolló varios proyectos en la compañía del arquitecto Julio García Valentín, el cual fue su compañero de universidad. Posterior a esto se asoció con el ingeniero Enrique Garrido Leca y el arquitecto Juan Velasco González. Para la década de los 60 llegó a convertirse en uno de los arquitectos con más proyectos elaborados en la urbanización Las Casuarinas, donde destacan las casas Schiantarelli, Badani Helguera, Massetti y Salazar. Paralelamente a su trabajo logrado en Lima, un nuevo mercado le abrió las puertas en la ciudad de Piura. Allí su primer encargo fue proyectar y construir una casa para la familia Higueras, a inicios de la década del 60. Luego abrió una oficina y consiguió proyectar varias viviendas unifamiliares en las urbanizaciones El Chipe y Club Grau, destacando las casas Seminario, Goodman y Alberti. Fue en la Casa Cockburn donde en 1969 se puede observar la maduración de sus obras. En ella se empleó un riguroso trabajo en la distribución de los ambientes y una esmerada composición formal, estrechamente condicionada por la función. Entre el 60 y el 70 en adelante, el trabajo de Bertel se caracterizaría por la planificación y el desarrollo urbano de ciudades mineras. Y en el año 83 se asociaría con su hijo, el arquitecto Alfredo Bertel Gómez, para fundar Bertel & Bertel Arquitectos Ingenieros, donde desarrollarían numerosos proyectos, no solo en la ciudad de Lima, sino también en diversas localidades del país como Cañete, Ica, Lambayeque y Piura.
Lamentablemente, Alfredo Bertel fallece el 15 de diciembre del año 2015, pero nos dejó muchas de sus obras no solo para apreciarlas visualmente, sino también para estudiarlas y aprender de ellas.